Bueno, buenas tardes. Gracias por participar otra vez de Aula 9. Continuamos con el ciclo de la empresa Mapei. En esta oportunidad nos van a hablar sobre la preparación de superficies y colocación de pisos resilientes. Así que le cedo la palabra a la arquitecta Jimena Dinota para que haga la presentación de la colega que va a disertar. Jimena. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, yo soy Jimena Dinota, soy la coordinadora de especificaciones técnicas en Mapei, junto con Gabriela, que es quien va a estar dándoles la charla hoy. Somos parte del equipo de asistencia técnica de Mapei. Creemos que es un valor agregado, más allá de los productos, este equipo de asistencia técnica. Tenemos referentes de cada línea que ya estuvieron dando algunas de las charlas anteriores, David de la parte de cerámica y porcelanatos, Elena de impermeabilizaciones. Sepan que pueden contar con nosotros para cualquier obra que surja, tanto desde proyecto, desde la especificación en proyecto, pliego, etcétera, hasta la ejecución, prueba de productos, etcétera. Y bueno, los voy a dejar con la arquitecta Gabriela Guevara, que es nuestra referente de la línea de productos para pisos resilientes, que va a estar hablando de, bueno, exactamente esa línea, tanto la preparación del sustrato como los productos para instalar. En este caso no, o sea, quería aclarar porque a veces pasa con este tipo de charlas que nosotros no proveemos el producto en sí, o sea, el piso resiliente, sino los productos para la instalación y para evitar el tema de las patologías de instalación, porque al ser productos muy particulares, si no están bien instalados, ahí es donde surgen los problemas, no por el revestimiento en sí. Así que bueno, lo dejo con Gabriela, que va a estar dando esta charla. Bueno, muchas gracias, Jime. Gracias a todos, en realidad, primero por el Colegio de Arquitectos por convocarnos y también a todos por estar tomándose su tiempo para participar de esta conferencia. Voy a compartir pantalla. Así que les dejo en el chat un formulario para completar con sus datos, porque Mapei nos pide que completemos con los participantes de las charlas. Así que ahí tienen también mi contacto por cualquier duda que surja de esta o de las otras charlas que dimos. Bárbaro. Bueno, como ven en la pantalla, Mapei, y ya un poquito les había anticipado Jimena y mis otros colegas que estuvieron anteriormente en otras charlas, tiene más de 20 líneas de productos de distintas tecnologías, productos para cerámicas, porcelanatos, productos para la construcción, impermeabilización, y en el día de hoy justamente nos reunimos para ver la línea número 2 y la número 4, que son productos para resilientes, los llamados revestimientos flexibles también, y productos para madera. Vamos a ver que hay cuestiones muy similares para la aplicación tanto de un revestimiento resiliente como para un piso de madera. Antes quiero compartirles un poco en cuanto a la línea de resilientes, que estamos presentes en México, en Panamá, en Colombia, en Perú, en Brasil y en Argentina, y desde Argentina también brindamos soporte técnico y comercial a Uruguay, Chile y Bolivia. Respecto a la tecnología que desarrollamos en Mapei para esta línea, somos altamente especializados, ya por los productos de esta línea que se fabrican desde 1937, y a nivel mundial, todo este tiempo se realizaron varios trabajos con muchos fabricantes de revestimientos resilientes, los más reconocidos, para que nuestros productos justamente atiendan específicamente los requisitos de la obra. En Brasil, por ejemplo, se comenzó a comercializar desde el 2011 y fue la primer compañía en el mercado brasileño en adoptar esta nueva tecnología. Algo similar sucedió también con México, y la realidad es que hasta el momento no existía una solución industrializada para dar respuesta a un sistema completo, para instalar un revestimiento resiliente. Y durante muchos años, como sucede generalmente con las nuevas tecnologías, los profesionales no estábamos con la información indicada, ni tampoco el instalador, por lo cual tuvimos que inventar soluciones que realmente no teníamos a mano.
Aquí lo que les estoy mostrando es nuestra planta. La verdad que nuestra misión hoy en Argentina y en toda Latinoamérica es trasladar este conocimiento que les comentaba, demostrar que ya existen soluciones y también demostrar los beneficios en términos de durabilidad y de vida útil que el revestimiento, que como recién les mencionaba Jimena, no es lo que nosotros trabajamos, pero que sí este revestimiento a través de este sistema va a lograr mejor durabilidad en su tiempo, ¿no? Y para esto Mapei invirtió fuertemente en una nueva planta que ven en la fotografía en Argentina. Puedo decirles que es realmente la planta más moderna que tenemos en América Latina, con una capacidad de producir todos los productos de alta tecnología y asegurando al mismo tiempo la calidad que es la misma que utilizamos en Europa. Y asimismo contamos también con el conocimiento para capacitar sobre el uso de estos materiales, no menos importante, para poder brindar también el soporte y la seguridad para que esto se trabaje con el correcto y se maneje con el correcto desempeño. Vamos a ver un poquito de historia de los revestimientos resilientes. Como ven en esta línea de tiempo, en lo que respecta a resilientes, yo algo les comenté, pero durante 8 décadas Mapei sumó experiencia siguiendo las tendencias de los revestimientos vinílicos. Y Mapei, siguiendo la evolución de estos revestimientos vinílicos, desde el primer día utilizó por primera vez el adhesivo para linóleo. Digamos, el linóleo fue el primer revestimiento resiliente del mundo, lanzado en 1869. Luego aparecieron en el mercado otros revestimientos como el caucho, y el corcho, la loseta asfáltica, el PVC, después las losetas de BCT. Y en los años 50, como alternativa al linóleo, surgen los pisos de PVC homogéneo, que ocuparon un espacio en el mercado del linóleo por su fácil trabajabilidad. En este contexto, Mapei lanza los adhesivos especiales para PVC. Luego en los años 70, con Paviflex, que son las losetas de PVC que acá se conocían con otra marca, se trabaja justamente con el lanzamiento de los primeros morteros autonivelantes. Y en los años 80, con la prohibición del amianto, que es el principal material del Paviflex, los fabricantes se cambiaron al PVC, heterogéneo en rollo, con diseños y colores mucho más versátiles. Entonces Mapei lanza su primera línea de adhesivos 100% sin solventes, que es, ahora los van a ver más adelante, todos comienzan con la palabra Ultrabond Eco. Y en los años 90, hasta el 2010 aproximadamente, el laminado, conocidos vulgarmente como pisos flotantes, empiezan a tomar auge en el mercado, con lo cual se empieza a ocupar un lugar, y esto hace que en la década de 2000 se lance en Estados Unidos los LVT, y comienza a retomar el espacio el concepto del vinilo de lujo, ¿no? Que serían las siglas de LVT. Mapei en el 2014 ya lanza la línea For LVT, que en realidad es una línea completa para instalación del LVT, como vamos a ver más adelante, que tiene otro tipo de requerimientos que otros rollos vinílicos o otros revestimientos resilientes. Cuando nos referimos a un revestimiento resiliente, en realidad lo que estamos hablando es de un material flexible, un material elástico que tiene capacidad para absorber cargas. Cuando se retira esa carga, vuelve a su estado original. Y lo podemos encontrar en distintos tipos, digamos, como antes les mencionaba, en linóleo, en caucho, en PVC, también puede ser una alfombra. Y cuando analizamos en el día de hoy, también vemos que vienen en distintos formatos. Vienen en formas de baldosas, en rollos, en listones, y también hasta los encontramos en formatos especiales. Pero todos ellos tienen unas características muy similares, y es que
Generalmente tienen muy bajo espesor, son deformables, son muy fáciles de manipular, tienen un excelente confort acústico, lo mismo que su confort térmico, tienen la posibilidad de brindarnos la flexibilidad en cuanto a distintos diseños de dibujos, de colores. Los vemos que prácticamente se utilizan en todos los ambientes, ya sea un local comercial, en una vivienda, son sustentables por su materia prima, también antideslizables, con lo cual lo hace óptimo para determinados usos como el ambiente hospitalario, fáciles de instalar, nos permite hacer remodelaciones en tiempos récord, son muy durables y tienen muy bajo mantenimiento. Y por esta característica también de ser prácticamente mantener la limpieza del lugar, es que los hace muy favoritos en lo que respecta al ambiente para salud. En cuanto a los usos, recién ya lo vimos, prácticamente se aplican a todo tipo de ambientes, ya sea en destino residencial, oficinas, ambientes para la salud, gimnasios, aeropuertos, hotelería, restaurante. Realmente es utilizable en todo tipo de lugar, por eso cada vez está ganando más lugar en el mercado. Y en cuanto a la instalación, la verdad que cuando hablamos de la instalación de un revestimiento resiliente, estamos hablando de una instalación rápida, limpia, en la cual realmente es aplicable, como habíamos dicho, en todo tipo de soluciones. Básicamente nos podemos encontrar con un revestimiento resiliente o con un LVT, para darle algún nombre, que puede ir pegado en forma definitiva, puede ir colocado muy en auge ahora, o creo que son los más conocidos, que es tipo click o flotante. Cuando ya hablamos de textiles como alfombras, generalmente son estirados o clavados, y después también contamos con alfombras modulares o pisos de LVT que pueden ser autoportantes, que usualmente se aplican sobre pisos técnicos. Pero todos ellos tienen que cumplir con ciertos requisitos. Y cuando hablamos de requisitos, básicamente es lo que a veces no se tiene en cuenta y se coloca el revestimiento propiamente dicho sin evaluar, por ejemplo, la humedad que contiene la carpeta o la superficie donde lo vamos a instalar. No se evalúa tampoco la resistencia a la compresión o la resistencia a la abrasión. Si ese piso tiene determinados contaminantes, si hay, por ejemplo, microorganismos a raíz de adhesivos anteriores, si esa superficie está totalmente plana y nivelada, porque estamos hablando siempre, como les dije, de espesores mínimos, con lo cual un pequeño desnivel va a hacer que ese revestimiento con el tiempo y el uso se encuentre afectado y tengamos que cambiarlo antes de tiempo. Entonces, como en Argentina no disponemos de una normativa local, nos apoyamos mucho en la normativa europea, como las EN, para la correcta instalación de los revestimientos resilientes o flexibles, y las normativas mundialmente conocidas como las ASTM de Estados Unidos. Respecto a las ASTM, la 2170 indica que si la instalación se realizará en planta baja, el sustrato debe ser tratado previamente con una barrera de vapor. A veces esa barrera de vapor no se realiza en obra, con lo cual tenemos que recurrir a una barrera epoxi o una barrera química. También nos habla de la resistencia a la compresión, que necesita mínimamente la carpeta, pero al mismo tiempo la regularización que vamos a hacer. Es decir, si sobre esa carpeta vamos a trabajar, que es lo que nosotros aconsejamos, o con una masa niveladora o un autonivelante, tiene que cumplir las mismas características de resistencia a la compresión que la base de la carpeta. Y otro punto también importante es que la superficie debe estar lisa, nivelada, no presentar desniveles y no superar los 3 metros, los 3 milímetros de luz
en 2 metros de distancia. Eso cuando nosotros, vamos a vernos más adelante en detalle cómo hacemos para verificarlo, pero eso nos está diciendo de alguna manera que tenemos que regularizar esa superficie. Después vemos cómo lo vamos a generar esa regularización. Y algo también no menor es que esa superficie va a tener que estar limpia y libre de microorganismos. Como le decía anteriormente, no sé, podemos encontrarnos que al retirar un revestimiento vinílico anterior, nos encontremos con restos adhesivos, o de repente quitamos un piso de madera que antiguamente se utilizaba mucho pegarlo con brea, entonces ese adhesivo bituminoso tenemos que retirarlo también. Antes quiero comentarles un poquito a qué nos referimos nosotros con humedad ascendente. Cuando tenemos la losa en contacto con la tierra y no existe barrera de vapor entre la losa y la tierra, significa que no estamos controlando la humedad. Es decir, porque mientras baja el nivel freático, va a haber más presión del agua, esta evapora más rápidamente y se va a transformar en vapor. Y este vapor pasará por la porosidad de la losa o de la carpeta. Y cuando se trata de un piso superior, lo que recomendamos es realizar siempre una carpeta nueva, y esa carpeta nueva, justamente por la realización, va a contener humedad residual. Entonces, esa humedad residual básicamente es lo que nosotros llamamos va a tener agua de conveniencia, y esa agua de conveniencia en algún momento que sirvió para bombear o para distribuir la carpeta sobre la superficie, sobre el contrapiso, va a tener que evaporar. Entonces, siempre recomendamos realizar tanto en planta baja como en la planta alta un ensayo previo, porque si esa superficie contiene un 2,5% de humedad, estaríamos en condiciones de ya comenzar con la instalación de nuestro revestimiento resiliente. Pero si no es así, tenemos que recurrir a una barrera de vapor. Y estas son generalmente las patologías que nos encontramos cuando no recurrimos o no realizamos esa barrera de vapor. Generalmente se empiezan a despegar las tablas, nos encontramos con exudación de sales, producto de los minerales que conllevan la humedad o el agua que viene de los cimientos, el cisalamiento de las piezas, con lo cual es realmente importante tener en cuenta estas cuestiones, ¿no? Y antes de realizar la instalación del piso, chequear a través de un ensayo. Usualmente se hace con una lona plástica, pero la realidad es que la lona plástica lo único que nos va a determinar es si existe o no existe humedad, pero no nos determina exactamente qué porcentaje es el que contiene la carpeta, con lo cual siempre lo que nosotros recomendamos es utilizar un ensayo de carburo de calcio o uno de impedancia eléctrica, con lo cual vamos a tener exactamente cuál es el valor de humedad que contiene nuestra carpeta. Si nosotros no hemos realizado la barrera de vapor con una lona plástica previamente cuando realizamos la obra, lo que podemos hacer es utilizar una barrera química. Esa barrera química es la que les estoy presentando en este momento, se llama Planicil BS. Como les decía, es una barrera epóxica. En realidad es una barrera bicomponente, por eso ven que viene en balde y el bidón. Uno de ellos es el catalizador, simplemente se mezclan los dos componentes que ya vienen predosificados. Vamos a distribuirlo en 2 manos. La primera mano lo que va a hacer es penetrar y consolidar la superficie, y la segunda mano nos va a crear la película que posteriormente
vamos a colocar sobre ella la masa niveladora o el autonivelante previo mordiente o premio promotor de adherencia, y con eso nos va a dar la seguridad de que el día de mañana no vamos a tener las patologías que vimos en las diapositivas anteriores. Como les decía, es muy sencillo de prepararla, simplemente lo que se hace es mezclar los dos componentes y una vez que se activan con el catalizador se comienzan a distribuir. Generalmente lo que hacemos es la primer mano colocarla con un secador. El secador que utilizamos para el piso es, bueno, directamente se distribuye de esa manera, y la segunda mano ya se realiza con un rodillo. Entonces, el primer punto, que era el de justamente tener la barrera de vapor, ya lo tendríamos cubierto. Con lo cual, vamos a ver qué sucede con el segundo y el tercer punto, que hablan sobre la resistencia a la abrasión o la resistencia mecánica con la que cuenta esa superficie, o con la planicidad cuando tenemos desniveles. Aquí lo que les voy a mostrar es justamente lo que sucede cuando no contamos con una regularización de la superficie. Usualmente nos encontramos con este tipo de situaciones que si nosotros colocaríamos el revestimiento resiliente, al tener un espesor mínimo, estaríamos copiando absolutamente toda esa irregularidad y se marcaría muy fácilmente. Lo que tendríamos que hacer entonces, para evitar este tipo de problemas, es, cuando nos encontramos con una superficie muy irregular, realizar una masa niveladora o un autonivelante para mantener la planicidad y sobre ella colocar el revestimiento resiliente. De lo contrario, nos van a suceder este tipo de patologías, ¿no? Donde se marca, por ejemplo, un revestimiento existente que tenga por debajo, se marcan las ondulaciones que acompañan la carpeta, y esto va a determinar que la vida útil del revestimiento propiamente dicho se acorte rápidamente. A veces nos podemos encontrar también con una carpeta que al pasarle una llave, ¿no? Nos damos cuenta que es muy frágil. Acá lo que estamos trabajando entonces es la consolidación de esa carpeta, ¿no? Tenemos que endurecerla, porque de lo contrario cualquier peso que pase por encima de ese piso posteriormente va a marcarla y va a hacer que también se perjudique el revestimiento. En el caso de la consolidación de la carpeta es porque tenemos una muy baja resistencia a la abrasión. Entonces, lo que podemos hacer es utilizar este consolidante en dispersión acuosa por silicatos que se llama Prosfas. Realmente es muy simple, como ven ahí, hasta con una regadera se puede distribuir y mejora sustancialmente lo que es la resistencia superficial de la carpeta o la abrasión. Luego podemos encontrarnos con este tipo de cuestiones, ¿no? Bastante más groseras. La foto de la derecha vemos una carpeta con muy baja resistencia a la tracción y a la compresión. Y a la izquierda realmente lo que podría llegar a ser que se retiró un piso de ingeniería. Vemos que hasta el piso viene con parte del adhesivo adherido, y se desprendió lo que serían los primeros milímetros de la carpeta. Entonces decimos que es una carpeta con muy baja resistencia a la abrasión. Cuando tenemos baja resistencia a la compresión y baja resistencia a la tracción, como muestran estas fotografías, necesariamente tenemos que hacer una carpeta nueva. Entonces, al realizar una carpeta nueva, nosotros lo que ofrecemos es esta carpeta, que es un aglomerante hidráulico especial de alto desempeño,
que tiene muchísimos atributos. Primero, que es un producto que simplemente lo que hay que hacer es, ya viene premezclado en seco y tenemos que agregarle arena. Vamos a trabajarlo con la textura de tierra mojada, con lo cual se puede reglear. Cualquier persona que trabaja con la obra tradicional lo puede efectuar. Es muy fácil de transportar y de contabilizar en la obra porque vienen en bolsas de 20 kilos. Y algunos tips, por ejemplo, más importantes de este producto es que tiene retracción controlada, con lo cual esto acelera muchísimo el secado de la carpeta y en 4 días, en una carpeta, por ejemplo, de 6 centímetros de espesor, ya podríamos estar realizando la instalación del revestimiento resiliente. ¿Por qué? Porque también nos asegura la resistencia a la compresión que necesitamos para este tipo de revestimientos. Algunos tips de este producto, como les decía, en 4 días ya está seco para instalar el piso de madera. Estamos hablando que usualmente una carpeta tenemos que esperar mínimamente, no sé, una semana, de acuerdo al espesor que la realicemos. Pero como este producto tiene cemento aluminoso y viene también con aditivos premezclados en seco, hace que aglomeren con muy poca agua. Por eso esa textura que les decía de tierra mojada, o a ver, sería similar a la arena que encontramos en la playa cerca del mar. También, bueno, por su termoconductividad, es ideal si tenemos pisos calefaccionados, ya sea losa radiante o piso radiante. Entonces, en resumen, tenemos el 4.º día ya está seco, el 5.º día se puede hacer la nivelación, ya sea con la masa niveladora o el autonivelante, que vamos a ver un poquito más adelante. El 6.º día se va directamente a pegar el revestimiento con el adhesivo indicado, y el 7.º día, como llega a su resistencia a la compresión máxima, que es de 30 megapascales o 300 kilos por centímetro cuadrado, ya está terminado o listo para su uso, ya está habilitado para su uso. Cuando nos referimos a nivelación, en realidad para nosotros es muy importante porque una de las cuestiones más importantes es que compensa y también va a corregir las ondulaciones. Por otro lado, esta regularización o nivelación nos va a dar la planicidad de la superficie y va a eliminar cualquier rugosidad que cuente antes de colocar nuestro revestimiento. También nos va a proporcionar la resistencia mecánica que necesitamos, y nos va a promover una absorción uniforme para que el adhesivo también funcione correctamente. Porque si nosotros dejamos ondulaciones muy grandes, hay lugares en que el adhesivo no va a llegar y no va a hacer contacto con nuestro revestimiento, con lo cual eso también va a provocar una patología posterior y va a hacer que el revestimiento se despegue antes de tiempo. Siempre que hacemos una nivelación, como les dije, podemos optar por una masa niveladora o por un autonivelante. Es lo que habitualmente encontramos en el mercado. Pero muchas de esas masas niveladoras usualmente se realizan en la obra, digamos, lo llamamos masas niveladoras caseras. Y a veces esas masas niveladoras caseras están formadas por polivinilos, adhesivos para pisos cerámicos, digamos, hacen una mezcla con cemento, que le pueden agregar aditivo o no, y la verdad que eso no es garantía de nada, no tenemos una dosificación exacta de cantidades, con lo cual no sabemos si contiene arena o no. Si contiene arena nos va a hacer que trabajemos ya determinadamente por la granulometría de la piedra que trabajemos, va a ser espesores un poco más grandes. No se pueden instalar directamente sobre la cerámica. Se deben esperar al menos 24 horas antes de lijar para posteriormente hacer la instalación del revestimiento. Y no sabemos a ciencia cierta
qué resistencia a la compresión tiene esa nivelación, con lo cual no estaríamos cumpliendo con la normativa que les había mostrado anteriormente. Entonces, todo esto acarrea distintos problemas, y estos problemas que pueden ocurrir, o estas patologías, son como las que vemos en este revestimiento vinílico en rollo, ¿no? Que se despega o se levanta, se produce el craquelado y el despegue de las piezas antes de tiempo. Entonces, para ello nosotros sí contamos con una masa niveladora industrializada, que se llama Planitef Fast Track, que tiene muchísimas virtudes y muchas ventajas. Primero, es monocomponente. Hoy en el mercado, como les decía, están las que se realizan en obra, o bien las que vienen en dos componentes, en el bidón más la bolsa, que hay que mezclar, que no tenemos la certeza de que queden dosificadas como corresponde. Y otra ventaja particular de Planitef Fast Track es que no requiere primer previo, que usualmente sí lo requieren las otras masas que se encuentran en el mercado. También estamos hablando, quizás ustedes no lo pueden apreciar porque es una foto, pero son bolsitas de 4 kilos. Y esas bolsitas de 4 kilos tienen un rendimiento para cubrir una superficie de entre 8 a 10 metros cuadrados, lo cual, 8 a 12, 10, 12 metros cuadrados, depende de la regularización con la que nos encontremos del piso. Pero bueno, podemos utilizarlo, por ejemplo, si nos encontramos con un revestimiento cerámico existente, no necesitamos colocar el primer, simplemente preparamos nuestra masa niveladora y la distribuimos con una llana. Así que con la técnica del raspado es muy simple, muy limpio, porque no necesitamos diversos productos que estén alrededor de la obra, y realmente se hace muy, muy rápido. Y otro punto importante es la resistencia a la compresión, ¿no? Tiene una resistencia de 20 megapascales, o es lo mismo que decir 200 kilogramos por centímetro cuadrado. Y luego tenemos, como les decía, otro tipo de producto para nivelación, que son los autonivelantes. Cuando hablamos de autonivelantes, estamos hablando de un mortero de nivelación fluido, ¿no? En este caso ya no vamos a distribuirlo a mano con una llana, sino que se prepara la mezcla, luego esa mezcla se vuelca sobre la superficie y se va distribuyendo con ayuda de un rastrillo nivelador, pero solo va buscando el nivel para justamente unificar. En este tipo de autonivelantes, sí, lo que recomendamos es previamente colocar un promotor de adherencia, principalmente para unificar la superficie, ¿no? Y tener una absorción pareja en toda la superficie. La ventaja de utilizar un autonivelante es que no tenemos que estar lijando. Digamos, una vez que lo colocamos, se esperan 3 horas, y en esas 3 horas ya es transitable, y de acuerdo al modelo de autonivelante que estemos utilizando, nosotros tenemos diversos de alto espesor y de bajo espesor, pero de acuerdo al que estemos utilizando, vamos a colocar nuestro revestimiento resiliente en 12 o 24 horas. También tiene las mismas características de resistencia mecánica que una masa niveladora, en realidad mejor aún. Dentro de nuestros autonivelantes estamos en 26 y 28 megapascales de resistencia a la compresión, con lo cual cumplimos también con la normativa que habíamos visto anteriormente. Como les decía, siempre recomendamos, previo a la utilización del autonivelante, colocar o distribuir un promotor de adherencia. Eso lo vamos a poder hacer mediante brochas, si es una superficie pequeña, o con ayuda de un rodillo. Cuando nos encontramos con superficies porosas, como podría ser una carpeta cementicia, optamos por Primer G. Y si de repente trabajamos con superficies no absorbentes, como por ejemplo un revestimiento cerámico existente, vamos a optar por EcoPrint Grip.
Acá simplemente lo que les voy a mostrar en este video es cómo utilizar la masa niveladora o cómo utilizar un autonivelante. Los dos son de rápida habilitación, vemos que es realmente muy sencillo de utilizar, simplemente con un balde y un taladro eléctrico, al cual le vamos a conectar un batidor. Tenemos nuestra mezcla lista en 2-3 minutos, y acá viene la parte diferente. Como ven en la imagen de la izquierda, está preparando la persona todavía la masa niveladora y luego la distribuye con ayuda de una espátula o una llana dentada a través de la técnica del raspado. En cambio, el autonivelante, una vez preparada la mezcla, se vuelca sobre la superficie y vamos acompañando para que vaya buscando el nivel con un rastrillo nivelador. Pero realmente es muy, muy sencillo de realizarlo. También en los dos casos vemos que es de muy rápida habilitación. Cuando trabajamos con masas niveladoras, el secado es prácticamente entre 30 y 60 minutos, y cuando trabajamos con el autonivelante, estamos hablando de aproximadamente 3 horas. Ahí habrán visto que además del rastrillo nivelador, luego se pasa un rodillo, que se llama rodillo de púas, que es para quitar el excedente de aire que quede en la mezcla y evitar así que se formen posteriormente grumitos o cráteres que van a afectar posteriormente la colocación del piso. Pero la verdad que los dos son realmente dos opciones de rápida habilitación que hacen que mejoremos la calidad de nuestros pisos y también la optimización de la obra. Como les decía, contamos con dos tipos de nivelantes, de autonivelantes. A la derecha ven la masa niveladora, que es Planiprep Fast Track, y hacia la izquierda los dos autonivelantes para trabajar en espesores mayores, de 3 a 40 milímetros, en el caso de Ultraplan Maxi, y Ultraplan Eco para trabajar en espesores un poco más pequeños, de 1 a 10 milímetros. Pero las características de cada uno son bastante similares. Ahora vamos a ver cuáles son un poco los criterios para la elección de los adhesivos. Digamos, hasta ahora repasamos rápidamente, vimos que previamente hay que chequear qué cantidad o qué porcentaje de humedad tiene la carpeta para no tener las patologías que vimos. Segundo, tenemos que trabajar con la regularización de esa superficie para evitar justamente el despegue de las piezas o incluso los cortes. Y también, como último punto, tenemos que evaluar el adhesivo. Nosotros trabajamos realmente con una cantidad muy amplia de adhesivos, pero tenemos en cuenta que hay distintos factores que influencian la elección de cada uno. Tenemos que tener en cuenta cuál va a ser el tiempo abierto que requiere el revestimiento. No es lo mismo pegar un paño, no sé, un revestimiento acústico en una pared, que vienen grandes paños, que pegar un revestimiento en rollo. Entonces las características son diferentes. También tenemos que tener en cuenta cuál es la adherencia inicial. Si necesitamos una adherencia inicial fuerte, como por ejemplo el pegado de revestimientos vinílicos en una escalera, donde la nariz, o los zócalos sanitarios, donde realmente necesitamos que quede fijo rápidamente en el lugar el revestimiento, vamos a recurrir a este tipo de adhesivos. O si requiere una fuerza de adherencia por largo tiempo, como podría llegar a ser los adhesivos para alfombras modulares o LVT autoportantes sobre pisos técnicos, donde habitualmente tengo que quitar el revestimiento, arreglar esa instalación y volver a colocarlo. Y por último también la dureza de la película después de curada.
Hay algunos requisitos, como por ejemplo los revestimientos de LVT pegado, que necesitan que el adhesivo les proporcione la estabilidad dimensional, porque tienden a tener grandes discrepancias cuando reciben un choque térmico, como por ejemplo los rayos solares, o están en contacto con una cocina, ha pasado, la cocina propiamente dicha, habían revestido el piso de esa cocina muy cerca del horno y hizo que se despegue. Entonces es importante tener en cuenta estos factores como cualquier otro de los pasos que vimos en la normativa. Si requerimos un tiempo abierto extendido, como les decía, para paños grandes, nosotros recomendamos un adhesivo universal, en realidad, que aplica para todos los revestimientos resilientes, que cuenta con numerosas certificaciones, que es el Ultraplan Eco B4SP. Si lo que necesitamos es una adherencia inicial, como por ejemplo, les decía, para paredes, para muros curvos, para zócalos sanitarios, bueno, acá necesitamos un adhesivo con memoria. Luego, cuando estamos trabajando con puntualmente los revestimientos LVT, nosotros hemos desarrollado esta gama especial para los revestimientos, los listones de LVT, donde, como les decía, debemos acompañar las diferencias de dilatación que tienen estas piezas frente a los cambios bruscos de temperatura. Y cuando trabajamos con una alfombra modular o un LVT autoportante, en este caso lo que nos estamos buscando más que nada es el TAC residual, ¿no? Entonces, en este caso trabajamos, o lo que recomendamos es un adhesivo con memoria como el Ultrabond EcoTac TX. Acá simplemente lo que mostramos, nosotros teníamos otra versión anterior que era EcoTac sin el TX, y lo que demuestra la fotografía es que lo que mejoramos, además de los tiempos y del menor consumo con el EcoTac TX, es que usualmente este tipo de pisos los despegamos, volvemos a pegar, despegamos, volvemos a pegar, y eso hace que también se vaya desgastando la textura o el pelo de esa alfombra. Entonces, con el EcoTac logramos que eso baje bastante. Y luego tenemos los adhesivos reactivos, que pueden ser monocomponentes o bicomponentes, que permiten instalar sobre bases no absorbentes. Lo vemos, por ejemplo, un adhesivo para césped sintético, o un adhesivo para un lugar donde vamos a estar en contacto permanente con el agua, como el cuarto de una ducha, por ejemplo. Y también contamos con este tipo de adhesivos. Y otro punto importante son los adhesivos ya muy especiales, que llamamos como adhesivos conductivos, que contienen fibras de carbono en su preparación para acompañar, por ejemplo, los rollos vinílicos conductivos en un quirófano. Ese sería un poco el conjunto de algunos de los adhesivos que trabajamos, con sus características y su tipo de aplicación, pero me gustaría ir por cada uno de ellos y mostrarles algunos videos de cómo se aplican. Este, por ejemplo, es un sistema rápido de colocación de pisos vinílicos en áreas hospitalarias. Lo que hacemos es primero con un adhesivo como el Super Grip, colocar la media caña. Posteriormente utilizamos Mape Contact, que es una cinta doble cara, para la instalación de los zócalos sanitarios.
y luego presentamos los rollos vinílicos sobre la superficie. Y procedemos ya al adhesivado propiamente dicho del revestimiento. Para eso lo que recomendamos siempre es utilizar una llana dentada, número 1 o número 2, porque eso también es lo que nos va a garantizar la correcta dosificación del adhesivo y el diente que se necesita para este tipo de ejecuciones. Comento esto porque usualmente en las obras a veces no se tiene mucho en cuenta y se cortan los dientes en forma casera, y eso va a influir en el correcto uso y también en el rendimiento del adhesivo. Esto que está mostrando es el tac ideal cuando se marcan las rayitas para proceder con la instalación del revestimiento. Es el tiempo justo que requiere el adhesivo para su instalación. Acá vemos que hay una excelente transferencia entre el adhesivo y el revestimiento. Y por último, lo que se hace es pasar un rollo de mucho peso para asegurarnos quitar el excedente de aire que pueda generar a posteriori algunas burbujas y asegurarnos de esta manera que quede correctamente pegado. Bueno, y después acá lo que les voy a mostrar es el adhesivo para LVT pegado. Esto que les comentaba, que se ve en el gráfico de abajo, nosotros hemos hecho diferentes pruebas con otros adhesivos del mercado, y frente a los cambios de temperatura, bueno, el que se ve en color azul justamente es el Ultra Bond for LVT, que vemos que es el más estable de todos. Que permitió que ese listón del EBT se mantenga en su posición frente a distintos cambios de temperatura. Básicamente es un adhesivo fibro reforzado y por eso es el que le permite al listón quedarse fijo en su lugar. Se trabaja vía húmeda y es transitable entre las 3 y 5 horas, con lo cual nosotros podemos realizar la instalación y al día siguiente ya estar utilizando ese piso. Por eso es tan importante acompañar en todo el proceso de la instalación del revestimiento. De lo contrario, cuando no utilizamos un adhesivo para LVT, podemos tener este tipo de patologías, es decir, el despegue, el cisalamiento de las piezas. Usualmente cuando tenemos cerca alguna ventana que da el sol directo, o como les decía en este caso, muy cercano al horno, en la cocina, pueden pasar estas cuestiones. Y después tenemos también dentro de la gama para LVT, el Ultra Bond Eco MS for LVT Wall, que es un adhesivo silano modificado, que es especial para lugares donde vamos a tener superficies mojadas, para colocar LVT en superficies mojadas. Por eso es, les decía, ideal para sectores como baños, cocinas. Vamos a utilizarlo tanto para el pegado del piso del LVT en piso y también en superficies laterales. El EcoTac, que es el adhesivo que yo les estaba recomendando para los LVT autoportantes
o, por ejemplo, para las alfombras modulares colocadas sobre pisos técnicos. ¿Por qué? Porque tienen un tag permanente. Y para finalizar, simplemente recordarles que la empresa, además de tener mucha experiencia en el desarrollo de esta línea de productos, también ofrece especificación arquitectónica, podemos acompañarlos en las visitas a la obra, hacer informes técnicos, hacer mock-ups, acompañarlos también en la capacitación de la gente que va a la obra, porque bueno, todo esto entendemos que es importantísimo, como les decía, no solamente hacer una buena elección del revestimiento que vamos a colocar, sino respetar todos los pasos para que ese revestimiento tenga un muy buen resultado, muy buen desempeño a lo largo de su vida útil. Así que bueno, espero que si tienen alguna duda, quieran consultarnos o también están abiertos a enviarnos por correo electrónico. Te agradezco toda la charla. Esto le informo a los colegas que ya lo saben, pero queda grabado. Lo difundimos después por las gacetillas y aparte queda instalado en la plataforma en el módulo de este curso. Así que muchas gracias por todo. Y bueno, Jimena, los esperamos el martes que viene. ¿Con qué tema? El cuarto módulo. Si no me equivoco, es reparación del hormigón. Exactamente, reparación del hormigón. Acá lo tengo. Exacto. Es reparación y protección también. También el tratamiento de cómo repararlo y dejarlo protegido para que no se deteriore nuevamente. Así que esa charla la va a dar José Gregorio Biel, que es nuestro referente de esa línea en particular. Sí, acá en la zona atlántica el tema de la protección del hormigón es un tema que hace mucho ruido, así que seguramente va a haber buena concurrencia. Bueno, bien, gracias a las dos. Bueno, muchas gracias a ustedes. A los participantes. Gracias a todos. Hasta la próxima. Buenas tardes. Adiós.